cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TDGT. El futuro político, económico y social de Estados Unidos se definirá el próximo 5 de noviembre y TDGT Noticias tendrá una cobertura especial, llevando cada detalle de la elección de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Entrevistas, actualizaciones, análisis y resultados, con un seguimiento veraz, eficaz y sin sesgo, comprometidos a que usted esté informado, solo por TVGT Noticias. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí, tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Este martes 8 de octubre a las 20 horas, gran estreno. ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TDGT. Cosas de viejos. Marcela Reyes busca cerrar la brecha generacional y promover el diálogo intergeneracional en torno al futuro del país, con un programa fresco y dinámico donde hace la invitación a líderes estudiantiles y jóvenes funcionarios que discuten temas de actualidad desde su perspectiva. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas. Solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.
buenas noches a todos los amigos que están conectados a las diferentes plataformas en las cuales usted puede ver, disfrutar, aprender o apagar la televisión o el teléfono, lo que quiera. Pero estamos en el programa Piénselo con Roberto Villate. En este programa es algo diferente porque le exponemos a usted estas verdades, más estas, y usted simplemente tiene que pensarlo. De esa manera es que este programa tiene un contenido de valor. Es decir, todos aprendemos de lo que aquí platicamos o de los comentarios que nos hacen. Hoy tenemos como invitado especial, bueno, todos nuestros invitados son especiales. A ninguno lo tratamos mal, ni con alevosía, premeditación, ventaja, ensañamiento, despoblado. Todas esas agravantes que tiene el Código Penal, nosotros a nuestros invitados los tratamos bien. De esa manera les comento que tenemos al amigo, a nuestro invitado Napo Barrientos. Es un personaje que muchos en este momento dijeron, ya sé quién es, ya sé quién es. Pero para aquellos que no lo saben, nosotros siempre explicamos quiénes son los personajes porque se incorporan muchas personas nuevas a nuestras redes. Y siempre es bueno decirles, yo soy Roberto Villate, programa Piénselo, y él es Napo Barrientos. Él es general de brigada, un rango militar alto. Tiene una administración en recursos. Tiene estudios doctorales de la Universidad Pontificia de Salamanca. De Salamanca. Hay una frase que dice, lo que natura non da, Salamanca non presta. Quiere decir que lo que Salamanca, la universidad, no le puede dar por la cabecita que no le da y que la naturaleza no se lo dio. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Pues de ahí viene también nuestro estimado amigo. Y tiene un currículum que yo le dije, pero bueno, pues yo no leer todo eso, se nos va a ir el programa, pues. Mejor 3, 4 y ustedes nos quedamos al frente con el amigo Napo Barrientos. Bienvenido. Otra cosa. Exministro de Gobernación el año pasado. Pero eso está para que él nos lo cuente. Y nuestra primera inquietud, le damos el espacio para la presentación y luego seguiremos hablando, estimado general Lic, doctor. Bueno, primero un saludo a la amplia audiencia de Piénselo, que ha ido creciendo de manera muy interesante. Creo que este es un espacio importante para exponer y aclarar algunas cuestiones de carácter político y público que los 2 años anteriores sucedieron en el país, pero creo que en el transcurso de las interrogantes pues se irán resolviendo. Así es que un saludo respetuoso para toda la audiencia de Piensa. Bien, para los que no tienen conocimiento, porque pasa, no crean que todo el mundo sabemos lo que otros sabemos, no. Aquí hoy algunos se van a sorprender y otros van a decir, sí, ya lo sabía. Pero hoy, por ejemplo, quiero hacer el recuerdo de que el año pasado, en el 2023, fue una situación muy convulsa, revoltosa, así, conflictiva, que pudo pasar a más, pero gracias a Dios que no. Y nosotros como ciudadanos guatemaltecos estábamos sentados en nuestras casas, viendo televisión, quizá oyendo radio algunos,
Mientras allá afuera, en las calles, en las carreteras, habían movimientos muy fuertes que pudieron haber desatado grandes problemas. Pero uno de los que estuvo en la jugada, nosotros estuvimos ahí atrás, afuera quizá del estadio, otros estuvimos sentados en el graderío, pero los que estuvieron en la pura jugada es nuestro amigo el ministro, exministro de Gobernación. ¿Qué nos puede contar de los acontecimientos del año pasado, 2023? El tiempo es suyo, general. Gracias, licenciado. Bueno, efectivamente fue una situación inédita en el país. Aquí, en el transcurso de la conversación, pues van a aparecer culpas y razones en todos los hechos. Va a aparecer responsables e irresponsables, pero aquí al final de cuentas lo importante fue que el gobierno en el año 2023, ante esa coyuntura, fue muy responsable, fue prudente. Posiblemente algunos dijeron que hubo miedo, hubo cobardía, hubo irresponsabilidad en no liberar carreteras. Sin embargo, uno de los días hubo 420 bloqueos. 420. En un día. En distintos lugares. En distintos lugares del país, de los cuales la policía pudo haber habilitado o desalojado de las calles unos 20. Pero entonces el impacto era muy poco porque la cantidad era enorme. La cantidad de policías en el país no es suficiente. ¿A cuántos llegaba o llega aproximadamente? La policía actualmente tiene aproximadamente 42.000 efectivos. Okay. De ellos, un 30% tiene tareas administrativas. Y eso no es incorrecto, es correcto. Porque para que un policía o un soldado operativo tenga las facilidades de hacer bien su labor, necesita un soporte logístico detrás. Y entonces, cabe mencionar que la cantidad de efectivos operativos no son los 42.000. Era en ese momento. Yo creo que no ha variado mucho porque hay nuevas promociones, pero hay policías que se dan de baja por tiempo, porque lo piden, etc. En el país todavía hay un déficit aproximado de unos 15 a 20.000 efectivos de policía para estar dentro de los estándares internacionales de acuerdo a la cantidad de población que tiene el país. Ese es un punto importante. Ante una coyuntura como la que se dio, que también habría que, creo que en algún momento vamos a revisar o vamos a cuestionarnos quién la motivó, que ahí es donde comienza la irresponsabilidad. ¿Quién motivó esas manifestaciones? Porque, de hecho, si es cierto que hubo un respeto del gobierno en ese momento hacia la población, también hubo una irresponsabilidad de quienes motivaron y soportaron las manifestaciones, porque esto no es democracia. Una manifestación en frente del palacio, en cualquier lugar masiva, eso genera una presión importante dentro de la democracia, pero limitar la libertad de locomoción de la población, definitivamente que no. Es un delito. Es un delito. Sin embargo, hay muchas razones que creo que en el transcurso de los minutos vamos a ir exponiendo, porque al final de cuentas se privilegió la vida. Eso es importante. Yo creo que hay un origen, la irresponsabilidad de quienes motivaron y organizaron la manifestación, definitivamente, porque hubo un impacto en la economía, un impacto social tremendo, pero al final, vemos de punto inicial a punto final, el privilegiar la vida fue importante, porque si no se hubiera privilegiado la vida, este país se pudo haber incendiado en una guerra civil. Las personas, como todos los seres humanos, tenemos frustraciones, encontraron en ese momento cómo exponer su frustración. Entonces hubiera sido muy delicado usar la fuerza, y entonces la población que aún no estaba participando pudiera haberse involucrado, y ahorita pudiéramos estar en una situación muy triste para todos los guatemaltecos, de todas las clases sociales, de todos los niveles de poder adquisitivo, de todos los niveles económicos, tuviéramos en una situación muy complicada, porque muchos solo vimos nuestra parcela. Afortunadamente,
el Ministerio de Gobernación, bueno, ni siquiera el Ministerio de Gobernación, el gobierno, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tenía un consejo de seguridad. Y él fue muy prudente en que las decisiones fueron colegiadas. Las decisiones no fueron del ministro de Gobernación, del director de la policía. Las decisiones fueron colegiadas al más alto nivel. Se tomó las decisiones de lo que debía hacerse. Afortunadamente el Ministerio de Gobernación teníamos un equipo muy serio de profesionales de las armas, habían militares, habían abogados, habían analistas, y era un equipo realmente muy sólido. Y las recomendaciones que se llevaban del Ministerio de Gobernación al Consejo de Seguridad eran también ya colegiadas, de tal manera que las decisiones fueron muy responsables cuando pensamos en la población. Mi estimado Napo Barrientos, usted dijo algo muy importante. Aquí hubo una mano que movió la cuna, una mano que empujó, y algunas personas fueron irresponsables en bloquear carreteras con algunas malas intenciones. Usted no lo dijo, pero yo como pueblo lo sé, y lo sabemos los que están viéndonos en este momento atrás de sus teléfonos, de las pantallas de sus teléfonos o de los televisores. Hubo también, la ventaja fue que tomaron una decisión colegiada ustedes. Es decir, no fue una decisión de uno, es decir, no fue Yamatei el que dijo a mí se me ronca la gana y vuélenle piedra, machete, palo, patada, manada, trompada a todos esos señores bloqueadores. No, fue una decisión colegiada, como lo dice acá el exministro de Gobernación, Napo Barrientos. Ya nos vamos a ir al corte, pero en un minuto quisiera pedirle que nos dijera, usted se levantó muchos días, pero hubo uno de ellos que quizás se levantó y que usted recuerde, se despertó en su cama y dijo, Dios mío, el problema sigue. ¿Qué hago? Cuéntenos si pasó realmente ese día, general. Sin duda alguna. No fue un día, fueron 3 semanas de poco sueño, de mucha tensión, de mucha presión de diferentes sectores, de entender que el Ministerio de Gobernación sí es el responsable de mantener el orden público, de entender que el Ministerio Público tenía sus razones para solicitar que se me procesara. La Corte de Constitucionalidad tuvo sus razones para resolver que se me certificara lo conducente, pero también nosotros teníamos el mapa completo, que ahí voy a tu pregunta, lo monitoreamos las 24 horas del día. Realmente dormimos muy poco, a veces un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche, pero la tensión fue muy grande, porque lo que no queríamos era derramamiento de sangre. Entonces, sí, licenciado, fueron 3 semanas de muy poco dormir. Nos vamos a ir al corte, pero nos vamos a ir con una pregunta que la vamos a responder después en el segundo corte. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón o Napo Barrientos entra y choca con los manifestantes y hay desgracias personales? ¿Qué hubiera pasado? Esto y más en el segundo segmento, y vamos al corte en este momento a producción. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por KBGT.
Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. El futuro político, económico y social de Estados Unidos se definirá el próximo 5 de noviembre y TVGT Noticias tendrá una cobertura especial, llevando cada detalle de la elección de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Entrevistas, actualizaciones, análisis y resultados, con un seguimiento veraz, eficaz y sin sesgo, comprometidos a que usted esté informado, solo por TVGT Noticias. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Este martes 8 de octubre a las 20 horas, gran estreno. ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cosas de viejos. Marcela Reyes busca cerrar la brecha generacional y promover el diálogo intergeneracional en torno al futuro del país con un programa fresco y dinámico donde hace la invitación a líderes estudiantiles y jóvenes funcionarios que discuten temas de actualidad desde su perspectiva. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas. Solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Volvemos en este segundo segmento y nos quedamos con la pregunta pendiente. ¿Qué hubiera pasado si Napo Barrientos, el general de brigada, el ministro de Gobernación en ese momento, ante una turba, pierde la paciencia, los estribos y pasa una desgracia? ¿Qué hubiera pasado, general?
hubiéramos llegado a unos niveles, a tener consecuencias y ni siquiera imaginables a este momento. Afortunadamente, dentro de la formación de los militares está el hacer análisis frecuentemente de cada situación y definir cursos de acción y prever las consecuencias de cada curso de acción. Y eso fue lo que se hizo. Al final en el equipo había un buen grupo también de militares que colaboraron con eso, generales retirados, coroneles, abogados, politólogos, administradores, y empezamos a analizar las consecuencias de una u otra acción del gobierno. Y al final de cuentas no hubo mejor recomendación que la que se tomó. Por supuesto, el ministro se convierte en un fusible al final de cuentas, si tuvo que retirarse. Pero no hubo muertos, no hubo una guerra civil, no incendiaron Cayalá, que esa era una de las cosas que querían hacer, provocar, incendiar residenciales donde se consideraba que vivían personas con un nivel económico superior, diferente. Eso no pasó. Entonces, y nos amparamos en la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República establece sus primeros artículos que debe privilegiarse la vida, proteger a la familia. Eso fue lo que se hizo. Así es. Obviamente, como ya expliqué anteriormente, diferentes entes, como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, diferentes gremiales hacían sus presiones porque sin duda alguna se veían afectados. Nosotros teníamos el mapa muy completo y nos permitía desapasionadamente, sin ideologizarnos en absoluto, si nos fuimos objetivos en analizar cada paso que tuvimos. Fue bien difícil mantener la calma con las fuerzas de seguridad, porque hay que recordar que los policías y los soldados, que también se involucraron muy poco, fue un esfuerzo policial, son guatemaltecos también con uniforme. Hubo escenas, nosotros teníamos imágenes de drones con mucha fidelidad, donde en varios de las manifestaciones los manifestantes tenían envases de vidrio con gasolina a un poco más de la mitad de su capacidad, y el compañero tenía un encendedor, y la provocación quería llegar al punto de incendiar policías. Eso nos decía la inteligencia. Afortunadamente el Estado tiene inteligencia, y si se utiliza bien, sirve para estos casos. Entonces, si un compañero policía ve a su compañero policía incendiado, pues va a usar su arma. Cierto. Y se va a defender, le va a entrar en ira, va a perder su control emocional y va a accionar en contra de la población. Uno que lo hubiera hecho, y lo hubieran hecho varios. Ese fue nuestro desvelo. Este fue nuestro esfuerzo, mantener la calma, y al final, gracias a Dios, no hubo muertos, producto de esas tensiones que se generaban día a día en diferentes partes del país. Gracias, como digo, a un equipo de gobernación, a un consejo de seguridad donde se tomaban las decisiones, y que el presidente nunca ordenó usar la fuerza bruta. Hay que reconocerlo. Precisamente eso creo que ha de ser una de las mayores victorias que puede tener Yamatei, que puede tener el ministro. Y algunos ya van a estar diciendo, sí, que Yamatei, que vos sos de Yamatei, que vos sos de Miguelito. No. Hay que reconocer, estaban 420 puntos en las carreteras bloqueados. Habían provocaciones, hubo provocaciones. Se lograron ver las bombas Molotov, que le llaman, ¿verdad? Era como que, y la venite, pues, venite, echemos penca. Ya me imagino cuando ustedes hacían las reuniones de inteligencia y contrainteligencia, más de alguien les ha dicho, no, mucha. Y que en este programa hablamos coloquial, para que... No, mucha, dijo alguien, o usted o el presidente, no sé quién, no, mucha. Nos están poniendo una trampa, nos están dando bocado, dice. Ellos quieren que nosotros caigamos para que así esto se vuelva más grande.
Ministro, ¿no le costó a usted ese temple? Es que me interesa, yo lo hacía en mis redes. Yo decía, Yamatei no lo puede hacer. No lo puede hacer la policía, ni el ministro de Gobernación, ni el ejército. Porque ellos eso quieren. Es correcto. Ellos eso quieren y eso están esperando. ¿Ustedes qué piensa de eso, de esas palabras que yo decía en esos días? ¿Tenía algo de razón o no? No, por supuesto, toda la razón. Por eso es importante que el equipo que estuvimos en el Ministerio de Gobernación en ese momento, pues afortunadamente mantenemos los del Ministerio de Gobernación una relación aún de amistad, porque en esos momentos realmente uno ve quién está pendiente, quién aporta, quién contribuye, y efectivamente fue bien difícil la situación que se dio durante esas 3 semanas. Sí teníamos información de que habían personas interesadas en generar mártires, en que hubieran muertos. Se hablaba y se repitió mucho, llegó mucha información de inteligencia donde se esperaban algunos muertos en los primeros días para convertirlos en mártires y que esa lucha se incendiara. Esa era nuestra pena, porque controlar a toda la policía a nivel nacional fue difícil. Sin embargo, quiero manifestarle y reconocer en la Policía Nacional Civil una institución que ha cambiado. Afortunadamente, un año antes habíamos iniciado un proceso de transformación policial donde se privilegiaba la dignificación del policía y había mucha comunicación con los mandos. Pero efectivamente fueron 3 semanas de provocación. Habían policías que tuvieron que soportar empujones, golpes y no usaron su arma. Nosotros creemos que la policía ya ha alcanzado un nivel interesante. Obviamente falta mucho por hacer. El proyecto de transformación policial, yo no sé si continúa o no, pero es un proyecto profundo y ya es hora que el país tenga una policía que no responda a intereses ideológicos de ninguna naturaleza. Los guatemaltecos nos merecemos una fuerza de seguridad a la altura de los países de primer mundo, porque en base a nuestra movilidad libre en el país es como el desarrollo puede darse. Entonces, efectivamente yo reconozco en la Policía Nacional Civil la paciencia, la madurez con la que actuaron en muchas partes del país. Los mandos de policía han mejorado, falta mucho por hacer, repito, pero es una policía que hay que ponerle atención, hay que invertirle, hay que hacerla crecer, hay que equiparla. La policía no aún tiene el equipamiento suficiente para responder a una situación inédita como la que hemos vivido. Hace falta mucho por hacer, pero por lo que usted preguntó, sí hubo demasiada provocación. Por eso decía, del punto inicial al punto final, alguien estuvo manipulando esto. Y eso es lo que debe investigarse. Sí. Porque es la raíz del problema. Porque, como repito, en una democracia se vale manifestar. Se vale llenar la plaza de la Constitución, se vale llenar el obelisco, no sé, donde sea. Pero no se vale paralizar el país y que se irrespete los derechos de las demás personas a generar, a movilizarse, a llegar a sus trabajos, a vender sus tacos, a vender sus productos, a ir a su ferretería y trabajar, no sé, no se vale. Y eso debe ser un mensaje para todo el país. Es hora de que fortalezcamos la democracia. Cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ha pasado casi un año y puedo decir con tranquilidad que, gracias a Dios, no hubo desgracias personales que ameritaran un mayor estallido en todo el país. Es correcto. Gracias a Dios que no sucedió. La sabiduría, la inteligencia necesaria que tuvo usted y su equipo, porque si no hubiera sido así, la desgracia sería mayor. Y vale la pena, licenciado, recalcar esto. Al principio hubo críticas al Ministerio de Gobernación, específicamente a Napoleón Barrientos,
que tenía falta de carácter, con otras palabras un poquito más fuertes. Puede decirles, no lo vamos a censurar. No, pero no, yo creo que hubo insultos que ahí están, aún en las redes. Pero en el transcurso de los meses y los días, ya hoy un año, la gente se ha acercado, la gente que criticó me dice, mire, hoy viendo desapasionadamente esto, gracias a ustedes, gracias a la policía, a las decisiones acertadas, Cierto. este país no está en la ruina total. Pudiéramos estar realmente muy mal, afortunadamente las personas han ido entendiendo, y yo también he ido entendiendo a las personas que accionaron legalmente contra nosotros, porque cada quien tiene su papel, cada quien tiene una parcela de accionar, de gestionar de acuerdo a su posición, pero yo los entiendo. Pero yo también ahora pido que entiendan al ministro en ese momento, sí, que entiendan al gobierno. Para concluir este tema, quiero decirle, me imagino que el general Napo Barrientos dijo, prefiero irme al bote, pero no hago una mulada de estas. Seguro. Y le doy las gracias. Estuvo bueno. Gracias. Seguramente eso fue. Nosotros preferimos, no solo yo, el equipo, presentar la renuncia antes de violentarnos en contra de la población, pero no solo porque no teníamos el carácter de hacerlo, porque al final la policía también es una policía que en un momento dado puede y debe ser represiva, pero esa fue una coyuntura inédita y que nosotros sobre todo sabíamos las consecuencias de violentarnos en contra de la gente, y eso, yo creo que eso se llama madurez. Efectivamente. Ahora, como ministro de Gobernación, usted puede tener un mejor análisis hoy y darse cuenta y poder decirnos acá en TVGT, piénselo con Roberto Villate, ¿la inseguridad en el país es percepción? No. La inseguridad es inseguridad. 3 minutos antes de irnos al otro corte. ¿La inseguridad en el país es percepción? ¿Nos lo puede abundar? Bueno, de hecho sí es percepción, pero la percepción es en base a los hechos reales. O sea, desafortunadamente no se pueden esconder los muertos. No. Entonces, los fallecidos diarios, los fallecidos en hechos violentos muestran que sí vivimos en un ambiente de inseguridad. Y yo acabo de encontrarme con una persona en el lobby en este momento que hace análisis y me dice, que me reservo el nombre por supuesto, me dice, estamos preocupados porque los hechos de violencia se han disparado en los últimos meses. Y pues yo creo que no es necesidad que ella me lo dijera, yo lo entiendo, conozco la policía, conozco el ejército, conozco la gestión de un gobierno, entiendo el tema de la percepción y no percepción. Trabajar con redes sociales, trabajar con hechos y con cambios y con anuncios para bajar la percepción de seguridad es inútil, es muy efímero su efecto. Nosotros en el Ministerio de Gobernación, la política en nuestra gestión esos 2 años fueron, las cifras se dicen tal y como son. Y así fue como lo hicimos, porque las cifras se pueden maquillar, usted lo sabe perfectamente, y no lo hicimos porque lo mejor es que la gestión fuera transparente ante la población, no ante el presidente. El presidente nos pidió hacer una gestión responsable y eso hicimos. Y ser responsable era ser transparente con la población. Lo hicimos, mejoramos mucho en tema de índices, de equipamiento de la policía. La dignificación de los policías es algo que llevamos como equipo en nuestro corazón. Los policías no comían, los policías comían un tortrix, una sopa ramen, donde podían, cuando podían. Hoy más o menos 10 comisarías tienen comedores de primer mundo que pueden ser certificados a nivel internacional. 10 comedores que se instalaron el año pasado, donde están, el año pasado, todo el año 2020, parte de 2022 y 2023. Fue un anuncio que hicimos en nuestra estrategia de transformación policial y hoy, gracias a eso, una buena cantidad de comisarías, los efectivos de policía tienen su desayuno, su almuerzo y su cena, porque son seres humanos, son guatemaltecos que merecen la atención. Un servidor público como un policía
que está 24 horas, él no trabaja 8 horas, trabaja 24 horas al día, merece tener un lugar adecuado donde descansar, un lugar adecuado donde ir a comer. Saber que al llegar a su comisaría tenía comida, y eso no es malo decirlo, ni me avergüenza. Yo soy un soldado, y el soldado hace muy bien su trabajo porque sabe que al llegar al cuartel después de trabajar, encienden una hornilla, tiene su frijolito, sus huevitos, su café y su pan, y su pollo. Eso es trabajar por la dignificación de la policía, y hoy la policía está mucho mejor y debe seguir trabajándose. Excelente. Nos vamos a nuestro tercer y último corte, pero antes con la pregunta, la situación política del anterior gobierno con el actual, ¿qué parecidos tiene? ¿Qué diferencias hay? No vaya a pachar el botoncito, dicen por ahí, y espérenos para el próximo segmento. Ya regresamos, tranquilos, ya regresamos. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TDGT. El futuro político, económico y social de Estados Unidos se definirá el próximo 5 de noviembre y TDGT Noticias tendrá una cobertura especial, llevando cada detalle de la elección de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Entrevistas, actualizaciones, análisis y resultados, con un seguimiento veraz, eficaz y sin sesgo, comprometidos a que usted esté informado, solo por TVGT Noticias. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Este martes 8 de octubre a las 20 horas, gran estreno. ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TDGT. Cosas de viejos.
Cela Reyes busca cerrar la brecha generacional y promover el diálogo intergeneracional en torno al futuro del país con un programa fresco y dinámico donde hace la invitación a líderes estudiantiles y jóvenes funcionarios que discuten temas de actualidad desde su perspectiva. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas. Solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Ya regresamos con la respuesta del exministro Napo Barrientos. ¿Cómo ve la situación actual o cómo ve la situación del gobierno anterior con el actual? ¿Qué recomendaciones hay o qué cosas cree usted que se pueden arreglar? Creo que la gestión pública requiere de personas con conocimiento de gestión pública. Así es. Y si usted la respuesta sería que en el gobierno en el cual yo fui parte del equipo del gabinete de gobierno y llegué a conocer en esos 2 años muchas particularidades, creo que había mucha gente con mucha capacidad de ejecución en los diferentes niveles de las escalas de cada ministerio. Y mi percepción hoy es que no tienen personas con esa capacidad de gestión. Y cuando no hay capacidad de gestión, entonces se atrasan todos los proyectos y afecta. Es increíble que el Estado es un generador de la economía a nivel nacional. Entonces yo veo muy poca gestión, muy poca capacidad de ejecución del presupuesto. Entonces eso es terrible al final de cuentas para la población, es terrible, paraliza los grandes proyectos. Yo veo una gran diferencia en ese sentido. Yo veía esa capacidad de gestión y yo hoy la percibo como una incapacidad de gestión o miedo de la gestión, porque la gestión pública es bien delicada. Ser ministro, ser viceministro, ser director, no es tener la chequera para decidir a dónde se van tales recursos. Hay una ley de contrataciones del Estado que implica tiempos perentorios y para las licitaciones son aproximadamente 9 meses. Si hoy el gobierno no ha levantado licitaciones, no sé esos 9 meses dónde los va a encontrar en este gobierno. Entonces empieza a haber un atraso en las obras y un detenimiento de proyectos importantes de carácter estratégico. Yo creo que el país ya necesita proyectos de carácter estratégico que puedan sostenerse en el tiempo. No podemos esperar que por temas partidarios o ideológicos los programas se voten y arranquen nuevos, porque entonces el país no arranca. Entonces yo veo mucha opacidad, la verdad. Por ejemplo, en el tema de seguridad, que es un tema que a mí no me gusta criticar donde estuve. Yo hice lo que pude, perfecto, ya me retiré por diferentes razones y hoy le toca a un nuevo ministro, a un nuevo equipo, que seguramente estarán tratando de hacerlo mejor. Pero veo nuevamente que algunas acciones que me generan duda. Por ejemplo, la participación del ejército en la seguridad pública fue anunciado que no iba a suceder porque no era su competencia. Que no y que no. Que no, hoy que sí. Okay. Bueno. El ejército de Guatemala es una herramienta que tiene el Estado. Tiene el fundamento de la Constitución Política de la República para trabajar en la seguridad interior. Desafortunadamente no hay una ley orgánica que desarrolle cómo debe ser esa participación, entonces el ejército está
participando pero un tanto atado de manos, y eso no es bueno. Además, no tienen el equipo adecuado para estar haciendo seguridad pública. Entonces, la participación del ejército debe ser, la planificación debe ser muy detallada, porque tan solo el anuncio de que va a salir al ejército para cambiar la percepción vuelve a ser nuevamente un efecto efímero. La participación del ejército debe, el ejército debe emplearse para la seguridad interior, porque la Constitución lo dice y punto. Y la Constitución es nuestra Constitución. Pero debe hacerse de manera muy bien planificada, no sacárselo de la manga cuando hay una crisis de percepción. Entonces, yo creo que hay cosas que generan duda en la población, a nosotros, a todos los guatemaltecos, nos afecta el tema de la seguridad. Yo ya tengo hijos, tengo un nieto, y yo no quiero un país inseguro. Entonces sí me preocupa y doy mis aportes y mis recomendaciones en la medida que me las piden, pero sí veo que, aparte de que la situación política en general del país no termina de acomodarse, hay acciones que no generan la certeza de que vamos a mejorar el tema de la seguridad, sobre todo con la participación del ejército. El ejército es una gran institución. El ejército es un ejemplo de institucionalidad. No hay que destruirlo, hay que fortalecerlo. Los soldados son importantes. Los soldados son como un seguro. El ejército y la policía son como un seguro. Hay que invertir en ellos. Ojalá que nunca se les necesite. Pero cuando se les necesite, deben estar preparados. Y hoy el ejército necesita una capacitación, un equipamiento para responder a lo que el artículo 244 de la Constitución le asigna, la seguridad interior. Eso hace falta, en eso hay que trabajar. La misma comandante del Comando Sur lo ha dicho. Para mejorar la seguridad en la región, los ejércitos deben participar. Hasta ellos nos lo están diciendo. Pero eso no es partidario ni ideológico, eso es de país. ¿Usted estaría de acuerdo entonces en algún momento que el ejército siga patrullando las calles en compañía con el PNC? Sí, pero con un plan muy detallado y con aspectos bien concretos y responsabilidades bien concretas. En tanto se desarrolla, hay varias propuestas. Una es desarrollar una ley que le dé facultades a los soldados para detener personas. Porque de nada sirve que el soldado ande en la calle si no puede detener a una persona, necesita del policía. Sí. Entonces se vuelve un tanto hasta incómodo esos patrullajes combinados cuando ya se dan. Yo fui comandante de una brigada de policía militar, que son las unidades militares más adecuadas y entrenadas para apoyar a la policía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una de las recomendaciones que yo he dado es crear más brigadas de policía militar con un equipamiento adecuado, con un armamento adecuado. Ya lo entendí. Y como ministro de Gobernación, yo algunas veces he mencionado que la Policía Nacional Civil hay que honrarla. Correcto. Y una de las cuestiones es de que la Policía Nacional Civil debería de ser constitucional. Es correcto. Es decir, debe tener un artículo en la Constitución, la Policía Nacional Civil, donde establezca que la Policía Nacional Civil es constitucional. De esa forma tendría una ley orgánica. Uno, tendría además, las reformas deberían de hacerse constitucionalmente con 107 diputados. Es decir, es más respetable y no como sucede hoy en día, que se cambian la ley orgánica al son del que le toque y entonces produce problemas. ¿Para usted debería de ser constitucional la Policía Nacional Civil? Seguro que sí, seguro que sí. La Policía Nacional Civil es una institución fundamental. Nosotros criticamos a la policía, todo el mundo la criticamos, me incluyo, pero cuando tenemos un problema acudimos a ellos. Quiere decir que es una institución sumamente necesaria para la seguridad pública y el ejército para casos extremos. Bien, vamos avanzando con el programa, con el tema. Solo no quiero que nos vayamos sin antes dos preguntas. Tenemos aproximadamente 5 minutos para expresarnos y quiero preguntárselas al general Napo Barrientos.
Una de ellas es, ¿qué recomendaciones de país le haría usted al actual gobierno? Pues como ya estuvo en un anterior, ¿qué recomendaciones le haría al nuevo gobierno? Y la segunda, se la explico después, pero empecemos con la primera, general. Bueno, hoy ya no todo es negro o blanco. Realmente hay muchos matices, incluidos la parte política, el qué hacer político. Y yo creo que a la población en general, porque lo he recibido de muchas personas, ya les cansó los extremos izquierdo y derecho, que desafortunadamente son parte del qué hacer político. Yo creo que el país está urgido de una política general que le dé certeza jurídica a quienes hacen producir este país, pero que paralelo a ello no se descuide los aspectos sociales, porque es una realidad que en este país hay poblaciones en el interior que están totalmente abandonadas, que no tienen un centro de salud, que no tienen una calle, que no tienen un puente, y poco nos damos cuenta de eso. El país hay que hacerlo producir, pero sin descuidar la parte social, las personas que son la mano de obra al final, que hay que ver por ellos, porque hay muchas comunidades abandonadas, muchísimas. Yo como soldado conozco mi país, lo caminé, no lo sobrevolé, lo caminé. Y lo sigo caminando porque me estoy dedicando un poco a la agricultura y sigo viendo que en ese sentido no hay un cambio contundente. Entonces, para mí hay dos líneas generales. Dar certeza jurídica para hacer producir ese país donde se genere empleo y las personas no tengan que migrar en condiciones complicadas, sin descuidar la parte social, sin dejar de atender que esos recursos, que esos impuestos, que ese presupuesto llegue más al interior. Creo que eso sería importante y trabajar sobre los temas sobre los cuales está sobrediagnosticado el país. Seguridad, salud, educación e infraestructura del país. La infraestructura de carreteras y puertos y puentes es sumamente importante para el desarrollo. Bien, bien, general. Dos preguntas juntas. Si usted volviera a ser ministro de Gobernación, ¿qué no haría? Y número dos, cuando usted estuvo los 8 días en el bote por no haber actuado en contra de los bloqueos, en contra de las personas, ¿qué pensó, general? 2 por 1 dicen los desayunos, 2 por 1 la pregunta y nos vamos despidiendo. Muy bien. Bueno, yo sería más agresivo, no sería tan conservador en el tema de la ejecución. Yo fui hasta cierto punto conservador en el sentido de que respetamos mucho los tiempos y analizamos demasiado el qué hacer. Yo sería más agresivo en los temas de la ejecución, porque me di cuenta que el tiempo en la gestión de gobierno es efímera, se pasa demasiado rápido. 2 años que yo estuve ahí, pareciera que no me dio tiempo de hacer las cosas y yo aprovecharía mejor mi tiempo. ¿Y qué pensé cuando estuve detenido en el Mariscal Zavala? Pues que tenían razón las personas que me dijeron, tenga cuidado cuando yo asumí el ministerio. Un ministro es un fusible y me convertí en un fusible. Pero al final de cuentas, satisfecho de haber... ¿Un fusible o fusil? Fusible que se quema. Ah, de los de la un luz. Seguro. Los de la luz. Me quemé, ¿verdad? Entonces se cambia el fusible. Lo quemaron, diría yo. otro, ¿verdad? Pero el otro siguió con la misma línea, porque no había otra forma, Cualquier persona que hubiera estado en mi posición, teniendo el mapa completo de lo que estaba pasando en el país, yo creería que solo una persona imprudente hubiera accionado de manera violenta. Sin embargo, puede que lo sea. Pues la historia ha avanzado. Hoy tenemos el gusto de tener a Napo Barrientos acá. Una persona que tiene historia, que vio mucha de la historia y la vio dentro de la cancha.
nosotros estábamos en las gradas o afuera del estadio. Pero como esta es una primera vez que estamos también acá con Napo, quiero invitarlo para una próxima oportunidad. Se quedaron muchos temas en el tintero y por eso yo le diría que nos diga qué cosas tiene en su mente, en su corazón, y que nos pueda contar ahora para irse despidiendo, mi estimado general. Bueno, en mi corazón hay una convicción de que todos podemos aportar para este país. En las diferentes oportunidades que tenemos y que tengamos, todos podemos aportar. Pareciera que la escala más pequeña de una estructura, por ejemplo, como ejército y policía, no sea importante, pero por el accionar del policía de menor jerarquía y de menor graduación, por un buen accionar de ese policía, puede o ganarse una batalla o perderse. Así es que el mensaje es que todos podemos contribuir para tener un mejor país. Bien, muchas gracias, general. Quiero agradecerles a ustedes por la atención de esta charla, esta conversación. Recuerden que estamos en nuestro programa de Piénselo con Roberto Villate, donde emitimos opiniones diferentes. Muchos estuvieron de acuerdo con el general, otros no, pero también en algún momento de eso se trata este programa. No ser dueños absolutos de la verdad, sino que ustedes lo piensen. Yo no soy periodista. Estoy en algún momento dando a conocer las experiencias legislativas, mis experiencias como abogado. Pero también tenemos a nuestros personajes como amigos que nos vienen a contar la verdad. Por eso muchas gracias. Véanlo en las plataformas de las redes digitales. Lo pueden ver en diferido. YouTube, Facebook, TikTok, X, Twitter. Quiero agradecerle, general, que no sea la primera, sino que venga una segunda oportunidad. Muchas gracias. Donde contemos más detalles de las cosas que pasaron en octubre, en septiembre, en aquellos años, del año pasado, mejor dicho, cuando estuvo la situación guatemalteca que ya mero explotaba. ¿Hizo bien? ¿No hizo bien? ¿Actuó bien? ¿No actuó bien? Usted, piénselo. Y si no lo quiere pensar, pues no lo piense. Feliz noche, amigos. Hasta la próxima. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TDGT. El futuro político, económico y social de Estados Unidos se definirá el próximo 5 de noviembre y TDGT Noticias tendrá una cobertura especial, llevando cada detalle de la elección de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Entrevistas, actualizaciones, análisis y resultados, con un seguimiento veraz, eficaz y sin sesgo, comprometidos a que usted esté informado, solo por TVGT Noticias.
el resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Este martes 8 de octubre a las 20 horas, gran estreno. ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cosas de viejos. Marcela Reyes busca cerrar la brecha generacional y promover el diálogo intergeneracional en torno al futuro del país, con un programa fresco y dinámico donde hace la invitación a líderes estudiantiles y jóvenes funcionarios que discuten temas de actualidad desde su perspectiva. Todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas. Solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.